En este vídeo voy a explicar cómo dibujar un tetraedro en perspectiva cónica oblicua. Partimos de una separación entre la línea de horizonte y la línea de tierra de 45 milímetros. Sitúo un punto P en la línea de horizonte, que en este caso de cónica oblicua no se encontrará en el centro, a diferencia de la perspectiva cónica central, y sitúo el punto V a 5 centímetros del punto P. Es el momento de averiguar dónde está el punto de fuga F y F'. La forma de hacerlo es poniendo el cartabón en esta posición y sacando una línea desde el punto V hasta que corte a la línea de horizonte en el punto F, usando este ángulo de 30 grados del cartabón. Si luego desplazo el cartabón hacia la derecha y trazo una línea de 60 grados desde el punto V, obtengo F'. El paso siguiente sería determinar los puntos métricos. Concentro en F y la medida FV, hago este arco de color verde hasta obtener el punto M. Y concentro en F' y la medida F'V, hago este otro arco hasta obtener M'. M' y M son los puntos métricos de este sistema. A continuación, para dibujar el tetraedro, he dibujado aquí en esta esquina un triángulo equilátero y he determinado el baricentro. Es interesante en la cónica oblicua construir el rectángulo que engloba a este triángulo equilátero. Concretamente, este rectángulo tendría de base la base del triángulo, es decir, 40, y de altura nuestro rectángulo tendría la altura del triángulo equilátero, que sería 34,64. Elijo un punto en la línea de tierra correspondiente al vértice A de este rectángulo y desde el vértice A trazo una línea hacia el punto F y otra línea hacia el punto F'. A continuación, para determinar dónde se encuentran los puntos D y B de mi rectángulo, desde A mido 34,64 y trazo esta línea de color verde hacia el punto métrico M. Esa es la forma de determinar la medida AD en cónica oblicua. De esta manera ya he situado el punto D sobre la línea que va de A a F, midiendo los 34,64 en la línea de tierra y trazando esta línea verde a M. De la misma forma voy a calcular el punto B, que se encuentra en la línea que va de A a F'. Mido los 4 centímetros hacia la derecha y trazo esta línea de color verde hacia M'. Donde corte, ahí tengo el punto B. Para calcular el punto C no hay que equivocarse, ya que el punto C no está en este punto, sino aquí. ¿Cómo se calcula? Pues desde B se traza una línea hacia F y desde D se traza una línea hacia F'. Donde ambas líneas se corten, tengo el punto C de mi rectángulo. Esto es así porque las líneas que son paralelas en el espacio, en nuestra proyección cónica, van a ir al mismo punto de fuga. Si AD iba a F, la paralela BC tiene que ir a F. Y si AB iba a F', la paralela DC tiene que ir a F'. De esa manera hemos obtenido ya el rectángulo azul de la figura adjunta. El paso siguiente será calcular dónde está el punto M, el punto medio entre A y B, y entre 1 y 2. Para calcular el punto medio no se puede medir con la regla el segmento AB y dividirlo entre 2, sino que nuevamente tenemos que medir la mitad de 4, que son 2 centímetros, hacia la derecha y desde este punto mandarlo a M', al punto métrico M'. Es aquí donde está la mitad del segmento AB y desde este punto tengo que hacer esta línea que es paralela a la línea AD y paralela a la línea BC. Por ese motivo, desde M tengo que trazar una línea hacia F, donde la línea que sale de M hacia F corta al segmento DC, ahí tenemos el punto 3, que es el vértice de nuestro triángulo.
De manera que ya podemos situar los 3 vértices de la base de nuestro tetraedro. Uno que coincide con A, 2 que coincide con B y 3 que se encuentra en esta posición. Si yo uno 3 con 2, 2 con 1 y 1 con 3, es el momento de tener nuestro triángulo equilátero. Ahora vamos a averiguar el punto N, que es el baricentro de este triángulo equilátero y desde el cual tendremos que levantar una altura para colocar el vértice 4, el cuarto vértice del tetraedro. La forma de calcularlo es averiguar lo que mide en nuestro dibujo MN. MN es 11,55. Pues bien, como esa medida la tenemos que colocar aquí, no la podemos colocar directamente. ¿Qué método tenemos que seguir para calcularlo? Primero, situar esa medida en la línea AD. Para situar esa medida en la línea AD, hacemos lo que hicimos anteriormente. Ahora medimos, en vez de los 34,68, medimos 11,55. Medimos desde A 11,55 hacia la izquierda y lo mandamos al punto métrico M. Tenemos aquí ya este punto. Pero el punto N no está aquí, sino que ahora hay que hacer esta línea que sería paralela a la línea AB, y como la línea AB va hacia F', esta línea negra tiene que ir también hacia F'. Pues donde corte esta línea negra a la línea M3, que era la altura de nuestro triángulo equilátero, ahí tenemos el punto N mayúscula. Este punto N, en el dibujo en perspectiva cónica oblicua, sería este punto N. Ahora tenemos que levantar la altura del tetraedro, pero la altura del tetraedro no se mide nunca en los puntos que están fuera de la línea de tierra, sino que hay que medirlos siempre en los puntos que hay en la línea de tierra. Entonces veremos que hay que hacer un proceso para situar la altura del tetraedro sobre esta línea. Vamos a averiguar primero cuál sería la altura real de nuestro tetraedro, que es la que tenemos que trasladar. La forma de averiguarlo es, desde el punto N hacemos una perpendicular al segmento 3N, esta línea de color azul claro. Desde el punto 3 hacemos un arco con centro en 3 y la medida 3,2. Esa es la arista del tetraedro. Pues bien, cuando ese arco corta a esta perpendicular, aquí tenemos el triángulo que conforma nos sirve para determinar este cateto de color azul, que es precisamente la altura del tetraedro apoyado en una cara. Esta es 32,66 lo que sale en este dibujo, cuyo triángulo tenía de base 4 centímetros. Es el momento entonces de ver cómo colocar ese 32,66 aquí. No se puede colocar directamente. Hay que colocarlo en aquel punto de la figura que toque la línea de tierra, concretamente ahí. Entonces el proceso que se sigue es, yo mido en el punto A 32,66 en vertical. Y primeramente tengo que referenciarlo a este punto de la cara AD, de la arista AD, y para ello tengo que medir desde aquí, hacer una línea que vaya hacia F y subir una vertical que nos referencie ese punto. Cuando conocemos ya este punto, lo hemos hecho, a los 32,66 tiene que estar en el vértice que está tocando la línea de tierra, ahí es donde se pone la medida real. La trasladamos hacia este lado, paralela, porque tenemos que arrastrarlo a este punto. Cuando ya conocemos este punto, que sería el 32,66 en perspectiva, pero en la cara de esta caja, la mandaríamos hacia F'. Y entonces esa vertical N4 sería los 32,66, pero en perspectiva cónica, ya reducido. Hemos medido los 32,66 aquí, lo hemos trasladado hacia F hasta que ha llegado a este punto, y cuando teníamos este punto conocido lo hemos trasladado a F' para determinar el punto 4. Una vez que conocemos el punto 4, simplemente ya hay que unir el punto 4 con el 3
con el 1 y con el 2. Y dejar en línea discontinua esta arista de la base, ya que el tetraedro nos la está tapando en este momento. La línea 3,2 tendrá que ir discontinua. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en internet y teclea dibuja Garlock.